Estamos dispuestos nuevamente para ser edificados con lo que encontramos en la palabra de Dios. En el libro de los Hechos es en donde ahora regresamos, porque recuerden que según la cronología del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo había expresado: sepárenme, preparen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial que les he encomendado. Después de ese viaje misionero, se presentaron situaciones difíciles de solucionar. Así que se levantaron un grupo de personas que perturbaban la fe naciente de los nuevos cristianos allá en la región de Galacia. Por fin llegaron a Jerusalén, hubo una reunión muy importante, se decidió elaborar una carta. En esa carta se decía que no se aceptaba la propuesta de los judaizantes, determinantemente. Por otro lado, parece que Pablo ya había escrito una carta a los Gálatas. Esta carta la estuvimos analizando en días pasados y está dispuesta en los archivos para quien quiera revisarla. Ahora volvemos al libro de los Hechos para ver qué continuó, porque el libro de los Hechos es un libro histórico. Pero vamos a orar. Es bueno orar. Oh, Señor, muchas gracias por este momento. Muchas gracias por la bendición que nos das de participar en estos tus planes para que tu palabra sea dada a conocer. Gracias por las personas que ya tienen sus oídos dispuestos y están atentos. En algún momento y en algún lugar lo harán. Esta es una oportunidad que todos aprovechamos. Esta es una oportunidad que todos los que participamos estamos aprovechando, de servirte, de ser edificados, de disfrutar tu palabra, de mantener una comunión y relación contigo. Todo esto es de bendición en bendición tras bendición, porque se llama gracia. Es tu regalo. Bendito seas, Dios. Amén. Como buen apóstol, el apóstol Pablo estaba mandando, pensando en los hermanos, sobre todo por esas situaciones que se habían dado. Sí, esas situaciones de los judaizantes y demás. Entonces tenía ese pendiente. Así que él pensó, vamos a recorrer otra vez. Es necesario visitar a los hermanos de Galacia. Por fin hace equipo con Silas. Inician el segundo viaje. Se conoce así como viaje misionero. A quienes les llamamos viajes evangelísticos. Pero lo cierto es que empezaron por segunda ocasión un recorrido. En esta ocasión, dirigidos por el Espíritu Santo, llevan el Evangelio hasta Europa. Uy, esto es muy importante para nosotros. El relato lo encontramos en Hechos, del capítulo 15, versículo 36, al capítulo 18, versículo 23. Es el relato completo. Pero nosotros solo vamos a abarcar del capítulo 15, versículo 36 al capítulo 17, 34. Vamos a dejar a Pablo y Silas y su equipo en Atenas. Ya en la otra audición estaremos terminando el viaje. Pero quiero que lo sepan por si alguien en algún momento quiere leer todo, ahí está. Así que este viaje duró más o menos 3 años. Aproximadamente duró 3 años ese recorrido, pero estuvo año y medio en un lugar, así que el recorrido en sí fueron año y medio estuvo en un lugar Pablo, porque así Dios se lo hizo saber. Inicia el viaje en Antioquía de Siria. De ahí se van a la región de Siria y de Cilicia, visitando los lugares de donde es Pablo. Pablo es de Tarso. Enseguida pasan hasta Derbe y Listra, Iconio, y llegan por fin a otro lugar
que tiene el mismo nombre, pero ahora es de Pisidia, Antioquía de Pisidia. En un momento determinado, no sabían hacia dónde dirigirse, pero por una visión que recibió Pablo de Troas, cruzó al Neápolis, a la zona de Anfípolis, llegó a Filipos, a Tesalónica, a Berea, luego fue a Atenas y de ahí a Corinto. Ahí es donde estuvo 18 meses. En Corinto inició el viaje de vuelta a Jerusalén, pasando por Éfeso. Ahí fue su única parada. Y desde ahí regresa a Jerusalén directamente y otra vez va al lugar de donde salió, que fue Antioquía de Siria. Por eso dijimos que este viaje tiene un avance, pues él puede llegar hasta Europa. Ahora sí, vamos a la escritura. Dice Hechos 15:36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo van. Y Bernabé quería que llevaran consigo a Juan Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Llama la atención pensar así. Lo que inició como un desacuerdo con la intervención de Dios, concluyó en 2 equipos evangelísticos, duplicándose la oportunidad de evangelizar. Porque Dios obra de modo en que los conflictos humanos sean resueltos. Más tarde, Marcos llegó a ser muy útil en el ministerio de Pablo. Los cristianos no siempre están de acuerdo, pero los problemas pueden resolverse al aceptar que ciertamente discrepamos, pero debemos permitir que Dios cumpla su voluntad en nosotros. Esa es una lección muy importante y una primera lección que podemos tomar. Antes de que veamos el siguiente párrafo de la Biblia, conviene que hablemos un poco, por ejemplo, de Derbe. Derbe fue visitada por Pablo en sus 3 viajes misioneros. Fue el único lugar al que Pablo pasó cuando hizo el primer viaje, cuando hizo el segundo viaje y cuando hizo el tercer viaje. Es una ciudad de Licaonia, visitada por Pablo y Bernabé en su primer viaje, cuando fundaron las iglesias del sur de Galacia. Durante el segundo viaje de Pablo y Silas la visitaron también. Gayo, compañero de viaje de Pablo, procedía de Derbe. Derbe se localiza a unos 100 kilómetros de Listra, aproximadamente. Para ese tiempo era todo un día de camino. Otro lugar importante es Listra. Es también una ciudad de Licaonia. Recuerden ustedes que esos nombres son como dividió Grecia, la región de Europa cuando conquistó. Pero después se convirtió en una colonia romana. En el primer viaje, Pablo sanó en Listra a un paralítico. No sé si ustedes lo recuerdan, pero fue una situación bien interesante que sucedió ahí. Es en Listra o en Derbe que Pablo volvió a encontrarse con Timoteo. Geográficamente hablando, está a unos 29 kilómetros al sur-suroeste de Iconio. Iconio, otra ciudad interesante, es una ciudad de Asia Menor, mencionada ahí en Hechos 16:2, como el lugar en el que fue encomendado Timoteo, al que fue encomendado Timoteo. Originalmente era Frigia, o sea, era de la región frigia, y su religión siguió siendo frigia en la época de los romanos. Se adoraba a una diosa madre con sacerdotes eunucos. Un poco más tarde fue provincia romana, pero siguió teniendo el mismo nombre.
Ahora sí, vayamos otra vez a la palabra. Dice Hechos 16, 1. Después llegó a Derbe y a Listra. Y de aquí, aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Hablemos un poco más de Timoteo. Entonces ya vimos que es nativo de Listra y estimado por los hermanos cristianos, tanto allí como en Iconio. Pablo le dio el mensaje de salvación en un momento durante su primer viaje evangelístico. Ahí estaba incluida Listra, y en esa ocasión fue testigo de los sufrimientos de Pablo, porque en Listra Pablo sufrió persecución. No se sabe con seguridad cuándo se hizo cristiana su madre Eunice. Tal vez antes que Timoteo mismo, pero debió haber sido antes del segundo viaje de Pablo. Cuando Pablo llegó a la región de Listra y Derbe, en su segundo viaje evangelístico, habían pasado aproximadamente 5 años. Puede ser que Pablo estuviera buscando a un sustituto para Marcos, porque si bien no quiso llevar a Marcos porque ese muchacho se regresó, pero Pablo estaba pensando en que debía de dejar un legado para la siguiente generación. Porque siempre es bueno pensar y preparar a la siguiente generación de servidores para el reino. Timoteo era el candidato apropiado, pues era de padre griego y madre judía. Por su madre, seguramente Timoteo conocía la ley de Moisés, lo que le daba herramientas para evangelizar y, en cierta manera, entender a los judíos. Algo más, el hecho de que su padre fuera griego le daba elementos para evangelizar y entender a los gentiles. Pues recordemos que la cultura griega había cundido en todo el mundo para ese momento histórico. O sea, Pablo escogió a Timoteo por razones precisas, no porque estaba muy guapo o se llevaban bien. Seguramente que esto fue obra del Espíritu Santo. Lo que nosotros vemos ahora como una gran oportunidad para el desempeño en el equipo apostólico de Pablo, en ese momento resultó ser una situación difícil de enfrentar, sobre todo por los enemigos judaizantes, quienes lo tomarían como una prueba de que enseñaba que los judíos no tenían que circuncidarse. Así Pablo, tomando precauciones, los circuncidó. Es necesaria esta aclaración, toda vez que Pablo y la Iglesia del Señor habían decidido, guiados por el Espíritu Santo, que la circuncisión era innecesaria, pero para los gentiles, y Timoteo era de madre judía. En esta situación también se debe analizar que entre los judíos el matrimonio mixto, o sea, que era una judía con un griego, no era reconocido como verdadero matrimonio. De hecho, si una joven o un joven judío se casaban con gentiles, su propia familia los consideraba como muertos, hasta el punto de que algunas veces se celebraba su funeral. Al aceptar al hijo de un tal matrimonio como hermano judío, Pablo daba una señal de haber roto definitivamente con todas las barreras culturales. ¿Qué hay atrás de ese relato? ¿Qué hay atrás de esa expresión en la Biblia? En la segunda carta a Timoteo, Pablo hace una revelación muy importante. Dice que su madre y su abuela eran creyentes, probablemente desde que Timoteo era un adolescente o más niño, así que tenía una gran herencia. Ello explica por qué Pablo le confió encargos como mensajero para la iglesia de Corinto. Enseguida encontramos a Timoteo en Roma cuando Pablo estaba allí en la cárcel. Timoteo tenía una relación muy especial con Pablo. Cuando Pablo escribe a los corintios, se refiere a él como su hijo amado. Cuando escribe a los filipenses,
dice que no hay otro que esté tan cordialmente de acuerdo con él. Probablemente Pablo vio en Timoteo a su sucesor para que cuando él acabara su carrera, pues Timoteo pudiera llevar a cabo las funciones que Pablo hacía. Porque ya recordamos que Pablo murió, según la historia o la tradición, Pablo murió decapitado en Roma. Vamos otra vez a leer la Biblia en Hechos 16:4. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. De los versículos 6 al 10 del capítulo 16 hay otro párrafo importante. Hablemos un poquito de Misia. Misia. En algunos mapas está muy claro. Esta era una región que se extendía desde la frontera de Frigia hasta Troas, junto con Asos y una cantidad de otros estados griegos de la costa, incluso Pérgamo, pueden ser consideradas como parte de Misia. Pablo alcanzó sus límites orientales hasta cuando pasó por Frigia camino a Bitinia. De ahí se desvió hacia Troas, pasando por Misia, probablemente siguiendo una ruta que atravesaba el sur de la región. Otro lugar importante para nosotros es Bitinia, territorio en el lado asiático del Bósforo, legado a los romanos en 74 antes de la era cristiana y posteriormente administrado por el Ponto como una sola provincia. Atrajo en época temprana la atención de Pablo, aunque solo pasó por ahí. Troas, en alguna traducción, alguna versión, la Reina Valera 77 dice Troade. Es correcto, cualquiera de los nombres está bien. Es un puerto marítimo del noroeste de Asia Menor. Augusto, ya estamos hablando de los romanos, Augusto la transformó en colonia romana. Troas era el puerto para el cruce a Neápolis, en Macedonia, para seguir la ruta por tierra a Roma. Cumplía una función estratégica en el sistema de comunicación romano, y su importancia surge claramente de las referencias incidentales tanto en Hechos como en las epístolas. O sea, inciden ahí, varias veces están en Troas, porque de ahí se iban a diferentes lugares. Fue escenario de la visión del varón de Macedonia y de la restauración de Eutico. Quizá este hecho señale también la reunión de Pablo con Lucas, porque los pasajes en primera persona del plural comienzan precisamente en Hechos 16:10. Más tarde, Pablo encontró una puerta abierta en Troas, eso está en 2 de Corintios, y volvió a quedarse allí todo lo que pudo, a pesar de que tenía premura por llegar a Jerusalén. El pedido urgente de Pablo en 2 de Timoteo, en esa carta, podría reflejar una apresurada partida de Troas bajo arresto. Por eso es importante Troas. Macedonia, espléndida extensión de tierra centrada en las planicies del Golfo de Tesalónica. La provincia comprendía la parte norte de Grecia, estamos hablando ya de Grecia, actual desde el Adriático, de la Grecia actual desde el Adriático hasta el río Ebro, y la cruzaba la vía Egnatia, la principal ruta terrestre entre Italia y el este. Después del 44, antes de la era cristiana, el procónsul se estableció en Tesalónica, mientras que la Asamblea de los Estados griegos se reunía en Berea, sede del culto imperial. La provincia incluía 6 colonias romanas, una de las cuales era Filipos. A pesar de esa diversidad, el Nuevo Testamento normalmente menciona a la zona como una unidad según el uso romano. Porque recuerden que habían pasado los griegos y luego llegaron los romanos y ahí se distribuían y redistribuían las tierras, entonces tomaron diferentes nombres, pero la tierra era la misma.
Dice el versículo 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. La pregunta obligada aquí es, ¿cómo supieron que no podían hablar la palabra en Asia? El relato bíblico no indica forma. Ahora sabemos que existen muchas formas para escuchar la voluntad de Dios. Puede ser que se lo haya dicho un profeta o por medio de una visión, quizá una convicción interna o alguna otra circunstancia. Dentro de esa otra circunstancia existe la posibilidad de que fuera una cuestión de salud. Por la lectura de las cartas, leemos en algún momento que dice el aguijón en su carne. El comentarista Barclay dice, y lo voy a decir textualmente, por eso lo nombro ahí, lo que hace esto más probable es que en el versículo 10 nos encontramos de pronto y sin previo aviso con un pasaje en donde dice nosotros. El relato se hace no en tercera, sino en primera persona del plural. Eso quiere decir que Lucas estaba allí como testigo presencial y compañero de Pablo. ¿Por qué entra tan inesperadamente en escena? Lucas era médico y es probable que Pablo necesitara sus servicios profesionales por haber caído enfermo y verse impedido para hacer los viajes que se había propuesto. Si esta sugerencia es correcta, quiere decir que Pablo tomó su debilidad y dolor como mensajeros de Dios. Piénselo. Yo solo le digo lo que dijo el comentarista. No estoy diciendo que así sea, porque la Biblia no dice nada. Y cuando llegaron a Misia, dice el versículo 17, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Aquí tenemos nosotros que reflexionar. Conocer la voluntad de Dios no significa que siempre debemos escuchar su voz. Él dirige de diferentes formas. Cuando busque usted la voluntad de Dios, comparemos el proceder con lo que indica la Biblia. Solicitemos consejos con otros cristianos. ¿Estás buscando hacer lo que quiere o lo que piensa que Dios quiere? Porque a veces decimos que Dios quiere, pero a mí se me figura que Dios va a decir, ¿quién te dijo que yo quiero? Pero bueno, tú lo dices. Pero sobre todo, oremos pidiendo a Dios que abra o cierre puertas de acuerdo a su voluntad. Pues eso es lo importante. Y hasta cierto punto delicado, conocer la voluntad de Dios y enseguida obedecer la voluntad de Dios, porque de repente ya conocemos la voluntad de Dios, pero simple y sencillamente decimos, no lo obedezco. Dice el versículo 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. La visión de Pablo de un varón macedonio marca un cambio evidente en sus métodos de evangelización. Cuando vio la visión, dice el versículo 10, enseguida procuramos ir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Aquí destacamos el uso otra vez del pronombre primera persona del plural. Esto es Lucas, el escritor del libro de los Hechos, se incluye en el relato. Así que ahora es nos. Incluye a Pablo, a Silas, Timoteo y Lucas. Ese nos. Y quizá puede ser que también tú y yo podamos decir nos en algún momento determinado. Hay otro párrafo, ahora del 11 al 15. Dice el versículo 11. Zarpando pues en Troa, vinimos con rumbo directo a Samatrocia y el día siguiente a Neápolis. Neápolis es la moderna Cámara y era el puerto de Filipos. Filipos tenía una larga historia. Aquí tomamos desde el tiempo en que Felipe de Macedonia, el padre de Alejandro Magno, la fortificó como avanzada contra los tracios y le dio su nombre. Había tenido minas de oro, pero ya estaban agotadas en tiempos de Pablo. Más tarde fue el escenario de una batalla famosa en la que Augusto la conquistó para el Imperio Romano. Y de allí, dice el versículo 12, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Filipos era una ciudad clave en la región de Macedonia, hoy norte de Grecia. Se fundó como una colonia romana. Esto se concedía
Esto se concedía a los puntos estratégicos en los que Roma instalaba a grupos reducidos de veteranos que habían terminado el servicio de las armas. Vestían como romanos, hablaban latín y se gobernaban por el derecho romano, estuvieran donde estuvieran, porque eran puntos estratégicos. Estas avanzadas del imperio eran las que estaban más orgullosas de la ciudadanía romana. Pablo fundó la iglesia durante su visita, más o menos por los años 50-51 después de Cristo. Más tarde escribió una carta a la iglesia de Filipos, a los filipenses, quizá desde una prisión en Roma, probablemente por el año 61 después de Cristo. Se conoce como la carta que habla del gozo. Pablo está en Roma, ya va a ser llevado al suplicio, pero él les escribe a los filipenses y muchas veces les dice, gócense, 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 gócense. Versículo 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. En Filipos no había sinagoga, pero donde los judíos no podían tener una sinagoga, tenían algún lugar en el que se reunían para hacer la reunión de oración, lo que nosotros llamamos el culto, por lo general a la orilla de un río. Dice el versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. En Filipos, Pablo evangelizó a Lidia. Por la descripción que hace Lucas, parece que destaca la disposición de su corazón hacia Dios y también la posición social de esa mujer. Pues al decir que era comerciante de tinte de púrpura, hace pensar en el proceso para obtener esa sustancia que se extraía gota a gota de un molusco y que era tan cara que la necesaria para obtener 1 kilo de lana costaría aproximadamente 42,000 pesos mexicanos en enero del 2023. Para cuando lo escuchemos antes o después, estaremos viendo cuál era la conversión. Por eso decimos que era una mujer trabajadora y rica. Estas dos características en una persona hacen una enorme diferencia con el resto de la población en cualquier tiempo. Dice el versículo 15, y cuando fue bautizada y su familia, o sea, fue bautizada ella y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Lidia fue la primera persona ganada para Cristo en tierra europea, por ser una mujer dispuesta al servicio. Por la gratitud de su corazón, ofreció lo que tenía para apoyar a los misioneros, su casa. El Señor abrió el corazón de Lidia al Evangelio y seguidamente ella le abrió su corazón. De Lidia tenemos muchas lecciones para aprender, empezando por la disposición de su corazón. Dice el relato, adoraba a Dios. Esa es la clave. Porque era comerciante, muchos comerciantes existen. Era comerciante que se había posicionado en el mercado con un artículo caro, elegante. También puede conseguir esa oportunidad, se puede conseguir dentro del mercado. Pero lo primero que destaca el relato es que adoraba a Dios. El primer lugar de su corazón lo ocupaba Dios. Así que el Espíritu Santo, cuya primera actividad en el corazón del hombre es redarguir de pecado, hizo su parte. Lidia creyó y lo demás ya se da por sentado. La iglesia de Filipos se destaca no solo por su posición geográfica, sino porque fueron creyentes que suplieron con dinero el trabajo de Pablo. Estaban enterados de por dónde andaba Pablo y le enviaban dinero hasta lugares lejanos. Hay otro párrafo de los versículos 16 al 18 del capítulo 16. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritus de adivinación, la cual daba ganancia a sus amos adivinando. Enseguida Pablo tiene un encuentro con otro tipo de persona, una esclava, considerada como lo más bajo de la sociedad. Es más, para muchos en ese tiempo los esclavos eran tratados peor que animales. Esa muchacha era una pitonisa, es decir, estaba poseída por un espíritu de adivinación. Para el mundo antiguo tenía
mucho respeto a este tipo de personas porque eran supersticiosos. En los tiempos de Pablo se decía que los dioses les habían quitado la razón a estas personas para poner en ellas su propia mente. Dice el versículo 17, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, volvió y le dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Ahora, de los versículos 19 al 24, tenemos el siguiente párrafo. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, que somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el seco. Los amos o dueños de la muchacha la usaban, cobrando dinero a los clientes que se acercaban porque querían saber algunas cosas. Cuando Pablo la libró del espíritu malo, en lugar de alegrarse de que ya estaba bien, se enfurecieron de que se les hubiera cerrado aquella fuente de ingresos. Así que, aprovechando el orgullo nacionalista, dijeron, somos romanos, consiguiendo el castigo y la detención crueles e injustas de Pablo y Silas, porque no solo los azotaron y los metieron en la cárcel, sino en el calabozo de más adentro y les pusieron en cepos. Ahora en los versículos 25 al 34 tenemos el siguiente párrafo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal porque todos estamos aquí. Ahora bien, en ese distrito los terremotos eran frecuentes. Según las leyes romanas, los soldados debían pagar la condena del reo que se escapara. Eso explica por qué el carcelero se quería matar. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en el nombre de Dios. ¿Quiénes eran estos tres personajes filipenses que participaron en esta trama? Lidia era una mujer rica. Podemos decir de clase alta. La muchacha esclava era de la clase más baja en esa sociedad. Y el carcelero romano puede decirse que era de la clase media, en que estaban muchos otros funcionarios. Esa es la muestra de la sociedad de Filipos, a donde Dios permitió que fuera Pablo. Porque Dios está interesado en todas las personas. Para Dios no hay clases sociales. Las diferencias las hacemos tú y yo. Y a veces decimos, no, pues yo no voy
con los drogadictos, no, yo no voy con los asesinos, no, pues yo no voy con los que están en la cárcel, no. Nosotros hacemos la clasificación. Dios ama a todos y busca a todos y tiene métodos para alcanzar a todos. Revisemos un poquito el actuar de Pablo y el carcelero. Pablo había sido objeto de una acusación injusta. Le habían dado una paliza despiadada, estaba en el calabozo o mazmorra con los pies en el cepo, quizá también el cuello y las manos, pero era capaz de cantar al Señor. Eso caracteriza a Pablo y debe caracterizar a cada uno de los que nos llamamos hijos de Dios. Estaba dispuesto a predicarle de la salvación por gracia al carcelero que lo había metido en el calabozo y en el cepo. El carcelero, en cuanto conoció a Cristo, lavó las heridas del látigo que tenían los presos en la espalda y les sirvió de comer. Con esto comprobamos que realmente había o fue cambiado, pues un carcelero de profesión se vuelve insensible a las necesidades humanas. Vamos con el siguiente párrafo, 35 al 40. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Pablo sabía quién era y cuando era necesario reclamaba sus derechos, como en este caso. Pues era ciudadano romano y azotar a un ciudadano romano era un crimen que se castigaba con la muerte. Pero Pablo no reclamaba sus derechos para sí mismo, sino para los cristianos que dejaba en Filipos. Quería que supieran que tenían amigos influyentes, si lo queremos decir así, para que se sintieran protegidos, porque seguramente que se iban a enfrentar a situaciones muy parecidas. En los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron y sacándoles les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. En Filipos, por primera vez aprovechó su elevada posición civil. Ahora disfrutaba del apoyo de los círculos cultos a los que naturalmente pertenecía, en contraste con la hostilidad que le mostraron en puntos anteriores de su ruta, y siempre se mostró deseoso de regresar. Los macedonios manifestaron deseos de ofrendar para el fondo designado a Jerusalén, y varios de ellos se agregaron a su grupo regular de ayudantes. Parecería que fue en Macedonia donde finalmente Pablo se mostró como apóstol del Evangelio, ya independiente. Para el siguiente párrafo, ya en Hechos 17, necesitamos saber algo de Tesalónica. Fundada después del triunfo de Macedonia, se convirtió en la metrópoli de Macedonia, situada en la unión de la principal ruta que tenía del Egeo al Danubio. Estoy hablando del mar Egeo y del río Danubio. Su posición bajo los romanos estaba asegurada. Tesalónica fue el primer lugar donde la predicación de Pablo dio como resultado seguidores numerosos y socialmente prominentes. Vamos a ver del primer párrafo del alboroto en Tesalónica. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. La gran calzada romana que iba del Adriático al Oriente Medio se llamaba la Vía Egnatia, y la calle principal de Tesalónica era parte de ella. Si la iglesia se establecía en Tesalónica, podía extenderse al este y al oeste por aquella carretera, convirtiéndola en el camino del avance del reino de Dios. El primer versículo de este capítulo es un ejemplo extraordinario de
de economía verbal, parece que habla de una agradable excursión, cuando en realidad Filipos estaba a 50 kilómetros de Antioquía, esta a 45 de Apolonia y Apolonia a 55 de Tesalónica, es decir, que se despacha un viaje de 150 kilómetros en una sola frase. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Aquí, 3 días de reposo eran 3 semanas, porque los días de reposo eran cada sábado, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Como era su costumbre, Pablo empezó la labor en la sinagoga. El mayor éxito lo obtuvo no tanto entre los judíos como entre los gentiles temerosos de Dios. Esto enfureció a los judíos, que consideraban a los gentiles como de su propiedad, pero según ellos, ahí estaba Pablo robándoselos ante sus propios ojos, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas y con los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, dice el versículo 5, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. Asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, esos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Luego, después de arrastrar a Jasón y a sus amigos a los magistrados, acusaron a los misioneros cristianos de predicar la insurrección política. Sabían que era una mentira, pero la vistieron en términos más sugestivos. Los que están trayendo el caos a todo el mundo civilizado han llegado también aquí. Dice el versículo 8, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Dice el versículo 9, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. A los judíos no les cabía la menor duda de que el evangelio era algo poderosamente efectivo. Cuando el evangelio se pone en acción de verdad, tiene que causar una revolución, tanto en la vida individual como social. Es bueno que pensemos un poquito en Berea. Berea es la moderna Beria, ciudad del sur de Macedonia, probablemente fundada en el siglo V antes de la era cristiana. En los tiempos del Nuevo Testamento era evidentemente un próspero centro con una colonia judía. Cuando Pablo y Silas salieron apresuradamente de Tesalónica a fin de evitar la oposición de los judíos, se fueron a Berea, a 80 kilómetros de distancia. Allí tuvieron una buena recepción hasta que los alcanzaron sus perseguidores. Dicen los versículos 10 al 15 del capítulo 17. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y dice que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero a los judíos era correcto lo que hacían, pues ellos pensaban que estaban haciendo la voluntad de Dios al tratar de silenciar a Pablo, cuando exactamente estaban haciendo lo contrario. Cada uno de nosotros tomemos parte de la lección que nos corresponda, no sea que también seamos hallados desobedeciendo a Dios. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y fíjense, de Berea le pidieron a Pablo que se fuera hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron en Berea. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo los llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen
a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Revisemos rápidamente. Pablo había estado preso en Filipos, huyó de Tesalónica por la noche porque estaba en peligro de muerte, llegó a Berea y de allí, de igual manera, tiene que salir apresuradamente y cuando se da cuenta, está en Atenas. Antes de continuar, revisemos ahora brevemente estos conceptos. Atenas, según el diccionario bíblico Certeza, dice que en los siglos V y IV antes de la era cristiana, Atenas era famosa por su cultura, por ser la cuna de grandes dramaturgos y de grandes filósofos como Platón y Aristóteles. Después de la conquista de Grecia por Roma, Atenas se convirtió en una civitas confederada, una ciudad ligada a Roma por medio de un tratado. Enteramente independiente del gobernador de Acaya, no pagaba impuestos a Roma y gozaba de autonomía judicial interna. De las tres grandes ciudades universitarias, Atenas, Tarso y Alejandría, esas eran las principales ciudades, Atenas, Tarso y Alejandría. Atenas era la más famosa. También era famosa por sus templos, estatuas y monumentos, aun cuando los atenienses eran religiosos y estaban muy dispuestos a discutir cuestiones religiosas, su nivel espiritual no era excepcionalmente elevado. Había grupos de filósofos. Solamente vamos a ver dos, los epicúreos, que son los que se mencionan en el pasaje bíblico. Todo el sistema tiene un fin práctico, el logro de la felicidad mediante una serena objetividad. El atomismo de Demócrito eliminaba todo temor a la intervención divina en la vida o al castigo después de la muerte. Los dioses siguen a la perfección la vida de seres de la serena objetividad y no intervienen para nada en la existencia humana. Y la muerte ocasiona la dispersión final de los átomos de que estamos constituidos. Así pensaban los epicúreos, ¿eh? Y así piensan todavía muchas personas. Estaban los estoicos. Estoicos se dedicaron a la búsqueda de la salvación, alineando la voluntad con la razón inherente del universo. El logos debe servir a sus semejantes, no movido por el amor, lo que podría hacerle sufrir si ese servicio no llegara a serles útil, sino por el simple reconocimiento de que la vida de servicio es la vida natural para el hombre. La razón universal es Dios. En ese sentido, se les daba a las mitologías tradicionales una interpretación simbólica. Cuando hablaban de Dios, hablaban de sus dioses de la mitología. Y había un lugar especial, el Areópago, la institución más venerable de Atenas, con sus orígenes en épocas legendarias y a pesar de la limitación de buena parte de sus antiguas facultades, seguía teniendo gran prestigio. Tenía además jurisdicción especial en asuntos de moral y religión. Era natural, por consiguiente, que un predicador de nuevos dioses fuese sometido a su arbitrio. Tenía que estar ahí. Entonces ya Pablo llega a Atenas. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría, dice el versículo 16 del capítulo 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nosotros, traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Fijémonos en esto. Después de huir de Berea, Pablo se encontró solo en Atenas, pero solo o acompañado, Pablo nunca dejaba de predicar a Cristo. Atenas hacía tiempo que había dejado atrás su edad de oro, pero seguía siendo la más famosa ciudad universitaria del mundo, a la que acudían de todas partes los buscadores de la sabiduría. Era también una ciudad de muchos dioses. Se decía que había más imágenes de dioses en Atenas que en todo el resto de Grecia, y que en Atenas era más fácil encontrar a un dios que a un hombre.
en su gran plaza la gente se reunía a hablar, que era lo único que se hacía en Atenas. Pablo no tendría dificultad en encontrar gente con quien hablar y los filósofos pronto le descubrieron. Allí en la ciudad más culta del mundo y ante el tribunal más exclusivo, Pablo tenía que exponer su fe. A otro le habría aterrado la perspectiva, pero Pablo no se avergonzaba del Evangelio de Jesucristo. Para él era una nueva oportunidad que Dios le concedía de ser testigo de Cristo. En los versículos 22 al 31 del capítulo 17 de Hechos, nosotros encontramos cómo Pablo va a exponer. Dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, allí también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Esto es maravilloso. Tenemos que dejarlo aquí porque estamos casi por concluir el tiempo que nos tienen asignados. Pero quiero decirles que estos pasajes son tan interesantes, tan enriquecedores. Ustedes pueden encontrarlos en la página de YouTube, que está mi nombre, Rosa Adela Hernández Ojeda, o bien pueden acudir a la plataforma de Ventana Virtual Cristiana Radio. Ahí está esta parte y también están algunos archivos. Gracias, el tiempo se nos agota. Creo que esta ha sido de gran bendición. Bendición, bendición y bendición. Les amamos.